Gracias por invitarme a este panel tan distinguido de tan grandes personajes de la política chilena. Saludar a Héctor Villa, secretario nacional de la Federación del Cobre. Por supuesto a Paula, gracias por tu palabra. Y una dama que nos acompaña en este panel es muy hermoso. Debería haber sido mitad y mitad. Carlos, gracias por tu palabra. Él es muy gentil, siempre lo has hecho. Donde lo hemos encontrado la última vez fue en el recuerdo del asesinato de nuestro querido amigo Tucapel Jiménez. Ahí nos encontramos y conversamos también. Y Daniel, gracias por acompañarnos en este hermoso panel. Qué lindo, la Federación del Cobre, primera vez que participo en actividad, después de tantos años que fui presidente de ella, y me siento orgulloso de verdad que tú, presidente, me hayas invitado a participar. Este reconocimiento que me hacen en lo personal, porque yo soy un pensionado, no soy candidato a la presidencia de la República y me siento orgulloso de representar el pensamiento de los trabajadores chilenos, fundamentalmente los que hicimos historia. Fundamentalmente los que hicimos historia y que aún estamos vigentes, y yo estoy contento y quiero a través de este canal saludar a todos los trabajadores del cobre, Chuquicamata, El Salvador, de Andina, del Teniente, de la Oficina Central de Santiago. Un saludo a los familiares que están viendo, y a mis amigos, muchos ya jubilados y otros activos, y contarles lo siguiente, es que esta hermosa federación tiene una historia muy, muy, muy linda. Y si ustedes ven el cuadro que hay detrás mío, esa es la historia del movimiento sindical chileno. Eso somos nosotros. La encabezó yo, sí, pero haremos mucho. Ese cuadro es historia. Están las fotos de los abogados, de los dirigentes sindicales, de los trabajadores, Sergio Barriga de Salvador, el negro de Barquito, que era mi secretario general, Roberto Carvajal, el Chueco Guerra de Chuquicamata, Eugenio López, del Teniente, Sergio Barriga de Salvador, el abogado Luis Eduardo Taller, que aparece también en esa foto. Eso somos nosotros, el cobre chileno y la Confederación del Cobre y la Federación del Cobre, historia de Chile. Eso somos nosotros, y no representamos a ningún partido político, representamos a los trabajadores chilenos, y ese cuadro habla por sí solo. Chile son sus trabajadores, Chile es su gente, y Codelco es un nombre. Codelco es una empresa, pero Codelco es la empresa de los trabajadores del cobre. Y si ustedes recuerdan, que saben mucho, la disposición transitoria 17 transitoria en su letra K de la ley 17.740 consolida la nacionalización del cobre el 11 de julio de 1971. Se van a cumplir 50 años. 50 años de la nacionalización del cobre chileno. La Confederación del Cobre va a cumplir 70, está cumpliendo 70 años. O sea, tenía 20 años de lucha de los trabajadores chilenos para lograr dejar en la Constitución política, en la disposición transitoria, establecido todo lo que eran los derechos de los trabajadores del cobre, que se perdieron de una plumada en la dictadura. Todo ha sido lucha. Conseguir eso, conseguir la democracia, luchar por ella, y encontrarnos en las condiciones que nos encontramos hoy día en democracia. Como trabajadores y como dirigentes sindicales, escuchando, viendo. Y tu, presidente, te ha tocado vivir momentos difíciles en tu presidencia, con un directorio que algunos se venden con la empresa, conversan tranquilamente con el directorio, que este gobierno no te permite ejercer tu legítimo derecho, que los directores de Codelco sean nombrados por la Federación del Cobre, y el que tú decides y ustedes decidan debe ser el que represente a los trabajadores, y este gobierno no les ha permitido en toda tu gestión que ese dirigente sindical esté ahí. Yo creo que a los amigos dirigentes políticos que están participando deberían tomar en cuenta la independencia y autonomía del movimiento sindical para nombrar representantes de los trabajadores en Codelco. Y yo creo que los dirigentes políticos deberían decir también
que deberían de ser dos los dirigentes sindicales en el Consejo de Codelco, un hombre y una mujer. Tarea para la casa. Presidente, tarea para la casa, que creo que es importante que este gobierno, a tu buena gestión, sea respetada. Porque se está comportando como la dictadura, que a mí me sacó del directorio, nunca me dejó participar. Y nombraba a quien quería y siempre eran lacayos de la dictadura militar que todos repudiamos. Yo me habría gustado, y quiero decirlo, hablar de las condiciones laborales de los trabajadores. Porque en números, cifras, estadísticas, los distinguidos panelistas ya lo hicieron y fueron muy claros, muy eficientes a dar las cifras y los números. Pero yo quiero hablar de las condiciones laborales de los trabajadores de Codelco. La condición de las jefaturas, las empresas de Codelco, sobre todo en las producciones, es realmente atroz. La persecución laboral es increíble. Ha vuelto prácticamente como en tiempo de dictadura la persecución laboral hacia los dirigentes sindicales y hacia los trabajadores. Yo creo que deben ser escuchados sus dirigentes sindicales y deben ser respetados porque ellos están planteando qué es lo que le está pasando a los viejos en las minas, a los viejos que están produciendo. Y esto ocurre en todo Codelco. Tengo una cantidad de información de abuso de poder de la empresa, la cantidad de información que entregan un medio de prensa de la sexta región de Rancagua, que se llama Sin Pelo de la Lengua, creo que se llama, y que habla del robo que hacen algunos empresarios, algunos funcionarios de Codelco. Entonces, creo que hay que dar credibilidad a los dirigentes sindicales, que cuando ellos hacen denuncias sean recogidas y sean aceptadas. En ese sentido, creo que los derechos de los trabajadores de Codelco no son, y espero que se puedan respetar cuando alguno de ustedes sea presidente de la República el día de mañana, y que todo lo que se ha dicho hoy día pueda ser también materia de conversación, materia de discusión con los dirigentes sindicales. Los derechos de los trabajadores, creo yo, esto no lo he hablado con usted, presidente, ni con su directorio, pero siempre lo creí. Creo que los derechos de los trabajadores chilenos deben estar insertos en la Constitución Política de la República. Cuando digo inserto en la Constitución Política de la República, estimados amigos panelistas, me refiero a quién. A que la negociación colectiva debería estar considerada en la Constitución Política. ¿En qué sentido? De que todo lo que se ha negociado en un periodo por medio de los sindicatos, esa deba ser la base de inicio de la nueva negociación en 2 años más o 3 años más, según lo convenido, y que la nueva negociación no pueda ni deba comenzar a negociarse menos a lo establecido en la última negociación. Y que quienes tienen derecho a hacer negociación son los trabajadores sindicalizados. Y que se eliminen las normas, aquella en la cual dice que si paga una cuota sindical tiene derecho a todos los beneficios que obtuvo el sindicato. A mí no me gustan, eso es antisindical, no va con las normas legales que rigen el movimiento sindical. Creo que la sindicalización también debe ser un ente en que las empresas deben ayudar y colaborar a que haya una mayor sindicalización. No creo en la sindicalización obligatoria, pero sí creo en una sindicalización en la cual la empresa debe aportar las justas mecanismos y caminos necesarios para que el trabajador se acerque a su sindicato y forme sindicatos fuertes, poderosos, con ganas, con aguerridos trabajadores que defiendan los derechos de su empresa y los derechos de sus trabajadores. En ese sentido, estimado presidente, estimados panelistas, a mí me preocupa que el movimiento sindical chileno está pasando una situación muy débil, después que nosotros tuvimos una muy buena sindicalización en tiempos de dictadura y a los inicios de la democracia en los primeros gobiernos, ha ido decayendo a la falta de interés sindical. Creo que es necesario dejar un poco de lado el discurso y sumarse a la vida real. Creo que las empresas deberían colaborar y pagar al sindicato una cuota igual a la que paga un trabajador para crecer económicamente al sindicato, y estos sindicatos tengan el mismo peso político y económico que tienen las empresas, y puedan sentarse a conversar y a dialogar de igual a igual el trabajador con la empresa. Creo en la negociación en la cual el empleador pueda también tener las posibilidades
en lo que es el Código del Trabajo, que pueda fortalecerse las medidas que tiene el empleador en materia de negociación colectiva, me estoy refiriendo, con las medidas que tiene el sindicato, y que el Estado pueda ser un mediador, sobre todo en estas empresas tan grandes como son las empresas de Codelco, que cuando van a paro por razones legítimas, provocan un grave daño a la situación económica del país. Saliéndome del tema netamente laboral, creo que es importante, lo que voy a decir, esto lo digo a título muy personal. A mí no me gusta el royalty. No me gusta el royalty porque creo que ha sido un uso y abuso verbal de un tema que creo que no ha prestado el beneficio que el país quiere. Que los políticos, cuando aplicaron el royalty, se dio. Yo soy partidario absoluto en la nacionalización total de todos los productos chilenos que están bajo la tierra, todo el cobre chileno y todo el litio. Creo que hay que volver a nacionalizar, como lo hizo la chilenización del gobierno del presidente Frei en la década de 60 y la nacionalización, como ya lo dije, del gobierno del presidente Allende en el inicio de la década de 70, y que el Congreso Nacional la apoyó en esto. Entonces, sé que no es de un momento a otro, pero yo espero que en la segunda parte de los compromisos y las discusiones que podamos tener en este diálogo, hablemos de volver a nacionalizar los productos mineros chilenos. Es necesario, es urgente, el país lo requiere. También hay que nacionalizar junto con ello el agua. El tema del agua es fundamental para una buena fundición, para un buen trabajo de la minería. Y yo creo que si se recupera el agua para el pueblo chileno, en este caso, no tan solo la minería, sino que el país entero vuelve a ser dueño del agua, las mineras también podrían trabajar esa agua, devolverle económicamente al país para hacer otros sistemas de agua para el resto de la población chilena. Es mucho, la señora Paula Narváez decía de los porcentajes de dinero que da el cobre. Decía que del Producto Interno Bruto del 12,9% y realmente es un 20% del Producto Interno Bruto lo que produce Codelco. Dice que el 30% se lo pone Codelco y el 70% de los privados. ¿Y por qué? Y de ese 70% todos se lo llevan los privados para afuera. ¿Qué mejor sería? Imagínense ustedes, señores panelistas, candidatos presidenciales, que si Chile hubiese sido dueño del 100% del cobre, en esta pandemia de año y medio que estamos viviendo, donde con force se la ha tenido que sacar a este gobierno cagón plata para la gente. Yo siempre he estado en contra de eso, del 10%, porque creo que la plata es para la jubilación digna de los trabajadores chilenos. Pero he tenido que aceptar esto porque este gobierno cagón no ha sido capaz de darles plata a los trabajadores. Y yo siempre dije, es el Estado el que tiene la obligación de dar a cada trabajador el dinero que el Estado le dice que no puede trabajar. Y el Estado tiene la obligación de dar ese dinero. Si hubiésemos tenido el 100% del cobre siendo chileno, ustedes saben que tienen mejores equipos de economistas, yo no los tengo, y pueden estudiar. Les estoy seguro que el país completo habría vivido decentemente la pandemia, estaríamos viendo decentemente la pandemia, si todos los ingresos del cobre fuesen para el país y fuesen para hacer crecer nuestra empresa Codelco. Con buena mantención, con buenos profesionales y técnicos, con buenos economistas, con buenos vendedores del cobre, y todos los recursos hubiesen sido chilenos. Amigos míos, 2 más 2 siempre han sido 4. Por favor, no permitamos que se sigan robando el cobre y el litio. Ustedes van a ser presidentes, ojalá alguno de ustedes sea el presidente de Chile, u otro de la oposición a este gobierno. Pero comprometámonos que el cobre tiene que volver a manos chilenas, tiene que volver a ser manejado por el Estado chileno. Si lo que hizo el presidente Allende, lo hizo con el respaldo del Congreso Nacional, con el respaldo de los viejos, de los trabajadores, de los viejos de la historia del mundo sindical chileno. Y el orgullo de Chile es que el cobre fue chileno. Tienen que ustedes ver todos los caminos necesarios para que el cobre vuelva a ser chileno y el agua vuelva a ser chileno. Nosotros no podemos seguir viviendo en las condiciones en que está viviendo el pueblo chileno, con un medio ambiente destruido,
que el que tiene más se roba todo el agua, te cobran la luz a diestra y siniestra, antes que era del pueblo chino, ahora tampoco es nuestra, el cobre ya no es, prácticamente no es nuestro. Puta, nos queda, amigos míos, nos está quedando el timbre y el tampón. Pero nos quedan estos viejos como tú, presidente, y como tu directorio, que yo tengo fe y tengo esperanza que vuelvan ustedes a tomar la senda que nunca debe abandonar la Federación del Cobre. Nunca debe irse de la Central Unitaria de Trabajadores. Ustedes deben volver a ser miembros de la Central Unitaria de Trabajadores y tener un papel importantísimo en el movimiento sindical chileno. Y fijar las reglas del juego claritas a cualquier gobierno de turno. Y por último, quiero terminar con lo siguiente, que, y lo digo con, miren, mis manos limpias y mi cara limpia. Yo, del día que salí de Codelco, de la empresa, nunca más volví a trabajar a Codelco. Nunca más. Ni yo, ni mi esposa, ninguno de mis 3 hijos, ni mis nietos, espero que tampoco lo hagan, ningún familiar mío. Quiero que se termine con un Codelco servil a los intereses políticos de los gobiernos de turno. Estoy cansado de ver el paseo degenerado, sucio, vergonzoso de la cantidad de políticos que se pasean por Codelco ganando millones y millones de pesos durante 4 años, cambia gobierno, 4 años más y siguen, y siguen, y siguen, y a los viejos los tienen en las peores condiciones laborales que dije al principio. Ojalá que Codelco deje de ser la empresa pitutera de los políticos de turno. Y en ese sentido, si usted, el que sea presidente de la República de oposición a este gobierno, ojalá que escuche a los trabajadores y que Codelco sea de los chilenos y no de los gobiernos de turno. Disculpe la franqueza, es mi estilo. Fui así, me hice así a la vida pública, así defendí a los trabajadores chilenos y así he de morir. Muchas gracias.